Bien amigos, continuamos revisando las informaciones más importantes del 2017. Así es, Elianta, y la salud fue otro de los temas importantes entre protestas y demandas de diversas reivindicaciones. Dejemos que sea nuestra compañera Francis Zavala quien nos traiga la información. Bienvenida, Francis. Saludos. Así es, Rafelín, Elianta, mucho calor en las huelgas médicas. Vamos a contarle a los televidentes. ¿Qué tal, amigos televidentes? El año 2017 el sector salud estuvo matizado por las quejas de los usuarios, más bien por la precariedad en los servicios, esto a raíz de la construcción y reconstrucción casi al mismo tiempo de 56 centros de salud. Y como ustedes saben también, por las manifestaciones del gremio médico. Vamos a verlo. La salud, por la importancia que reviste para la población, encabezó los principales titulares en este 2017 que casi culmina, que estuvo matizado por el enfrentamiento entre los médicos y el gobierno a raíz del incumplimiento de los acuerdos. Los médicos demostraron una vez más, con Waldo Ariel Suero a la cabeza, el poder de protesta y expresión. En este año, a punto de finalizar, realizaron alrededor de 20 manifestaciones entre paro de hospitales y marchas. En este 2017 se registraron 140 muertes maternas y más de 2.325 infantiles. Esa mortalidad materna y esa mortalidad neonatal hay que disminuirla, porque no podemos seguir como país así. Fallecimientos que han sido criticados por la elevada tasa de mortalidad materna de 90.1 por 1.000 nacidos vivos. En el 2016, la tasa de mortalidad infantil de 20 muertes por 1.000 nacidos vivos. El sector salud colapsó y todo el mundo es testigo. Ustedes que hacen opinión son testigos del colapso del sector salud. Y eso necesita un reordenamiento. También las enfermedades de alto costo y de transmisión sexual tuvieron luces y sombras. Por ejemplo, la epidemia del VIH se mantuvo con tendencia a la reducción. En la República Dominicana se ha mantenido en la reducción con 0.8% de prevalencia, pero si nos descuidamos, casos como estos pueden definitivamente dificultarnos. El director de Conavicida dijo que entre las parturientas dominicanas y las haitianas existen más de 1.080 infectadas con el virus del VIH. En este año, que casi culmina, apenas se inicia la lucha entre los representantes de la Seguridad Social, las ARS y los afiliados. Como año catastrófico lo califica la directora de información al afiliado. Ha seguido elevando el gasto de bolsillo, hemos tenido muchas deficiencias desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, los casos se han incrementado. 6 millones de afiliados tiene la seguridad. Sin embargo, la directora de la DIDA, Nelsida Marmolejos, espera que mejoren las condiciones salariales, pero sobre todo la evasión de los empresarios. No podremos tener buenas pensiones si nuestros empresarios evaden y eluden. Si los salarios son bajos, también vamos a tener bajas pensiones. Señores, y en una segunda entrega que le preparé para este 1 de enero, le contaré cómo anda el comportamiento, o cómo más bien estuvieron el comportamiento de las enfermedades infectocontagiosas, así como también de las estadísticas de la mortalidad materno-infantil en el país. Elianta, Rafelina. Gracias a nuestra compañera Francis Zavala. La salud definitivamente un tema que preocupa bastante a los dominicanos. Bueno, otro sector que estuvo en conflicto, Rafaelina, fue el de educación, durante todo el año además. Así es, al igual que los médicos, estuvieron ahí los maestros haciendo sus demandas de reivindicaciones. Vamos a ver lo que ha preparado nuestra compañera Janet Fernández. Adelante. Gracias, así es. En esta primera entrega presentamos las luchas que se libraron entre el Ministerio de Educación y el gremio que agrupa a los maestros, pero también algunos hechos que afectaron el clima de paz en los centros educativos. Veamos. En materia educativa, el año 2017 estuvo matizado por paros de docencia, piquetes, violencia en las escuelas y la incorporación de nuevos planteles escolares y denuncia de sectores que han esperado por años la terminación de un centro educativo. Se produjeron apresamientos de estudiantes que portaban arma de fuego en los centros educativos. En el mes de octubre fue enviado a prisión el sacerdote de una escuela en Villamella, acusado de maltratar a los estudiantes.
Las redes sociales también sirvieron de plataforma para la difusión de algunos casos de violencia en los centros educativos. El más reciente ocurrió este mes de diciembre con la publicación de este video, donde se observa a un profesor de un liceo en Boca Chica agrediendo a un estudiante. El mismo fue suspendido de sus funciones hasta que se investigue el caso. Recordamos además este otro video donde un estudiante en una escuela de Vallaguana convirtió el aula en un ring de boxeo al propinar una brutal golpiza a una compañera de clase, hecho que ocurrió frente a la maestra y a los demás alumnos. La agresión fue castigada con cárcel. Norte recibiendo. La construcción de nuevos planteles educativos ha sido una de las prioridades de este gobierno, pero siguen lloviendo las quejas de sectores que llevan años esperando la terminación de una escuela. Las construcciones abandonadas son aprovechadas por haitianos que la convierten en su casa. Un ejemplo reciente de esto es el Liceo Emmanuel, ubicado en el sector Nuevo Amanecer de los Frailes II, en el municipio Santo Domingo Este. Mira los materiales como están, abandonados porque no tenemos dolientes. Otras problemáticas en el área educativa el año que finaliza fueron las movilizaciones frente al Ministerio de Educación, realizadas por la Asociación Dominicana de Profesores en demanda de mejoras para el sector. Logramos el 15 de marzo firmar un acuerdo de 21 puntos que conllevaba el compromiso de las autoridades de un incremento salarial en agosto de un 10%. Luego de estas conquistas, el bloqueo de miles de docentes volvió a enfrentar al MINER con la ADP. La situación fue muy tensa. Maestros de diferentes pueblos denunciaban que se les había violado sus derechos, incluso llegando a responsabilizar al ministro Andrés Navarro por el suicidio de una profesora en Santiago. Imagínense una profesora depresiva que no estaba medicándose por falta de recursos, con una sola tanda, madre soltera, se vio acorralada. Afectaron a los maestros y maestras que efectivamente estaban trabajando o que estaban en proceso de jubilación y que fueron afectados porque su salario les fue bloqueado. El ministro de Educación consideró importante transparentar la nómina de esa cartera para poder aplicar la evaluación del desempeño docente, proceso en el que también hubo quejas de falta de planificación. Si nos hubiésemos llevado de la nómina original, cuando los evaluadores se desplazaran a los centros educativos, no iban a encontrar el 40%, es decir, más de 35.000 personas no iban a ser encontradas en el lugar donde decía la nómina. El saneamiento de la nómina de educación puso en peligro el inicio del año escolar 2017-2018, pero el impasse quedó resuelto y se volvieron a reactivar los maestros cuyos casos no ameritaba el bloqueo. A finales de este año, una nota que refrescó el ambiente fue la realización de la 8ª versión de los Juegos Educativos que se realizaron en la provincia de Santo Domingo con la participación de atletas de todo el país. Y en este año 2017 que casi finaliza, el gobierno inauguró 123 nuevos centros educativos para un total de 2.262 nuevas aulas. En la próxima entrega, el 1 de enero, les presentaremos los retos y algunos desafíos que enfrenta el gobierno, pero también las iniciativas que hace para seguir mejorando la educación en el país. Hasta entonces. Gracias a nuestra compañera Janet Fernández. Ahí estuvimos viendo todo el ámbito educativo en República Dominicana, pero a nivel económico, Elianta, bueno, ahí ha pasado de todo, entre combustibles, el PIB y demás. Cifras que ubican a la República Dominicana en un buen lugar, otras pues que no la respaldan. Y que no se refleja en el dominicano, en el bolsillo. Vamos a decirlo de esa manera. Vamos a dejar que sea nuestra compañera Ana Ainhoa que nos amplíe. Adelante, Ana Ainhoa. Saludos, Rafaelina, Elianta. El panorama económico 2017 estuvo cargado de muchas turbulencias, tanto en la parte de la deuda interna como externa, también como en otros temas, el cual vamos a ver en el desarrollo económico que lo hemos elaborado en el presente resumen. Adelante.
Grandes retos como expectativas se crearon este año para el crecimiento de la economía. Sin embargo, el crecimiento que se reflejará será menor a la percibida el pasado año, entre 4.5 o 5%, cuando se esperaba cerraría en 5.3%, diferenciándose en la presentada en el año 2016, que fue de 6.6%, que evidencia que la creación de empleos de este año será menor que la mostrada al cierre del pasado año. Bueno, este año la economía es evidente que va a tener un crecimiento un poco menor que la del año pasado. Posiblemente la economía termine entre 4.5 o 5%, mientras el año 2016 la economía creció 6.6. El año 2017 termina como nosotros habíamos estimado, a pesar de la disminución en el crecimiento de la actividad económica durante el mes de septiembre por los huracanes, que nos afectó en términos del movimiento de todos los sectores en general. Un año muy difícil, un año con muchas catástrofes naturales, un año en el cual estamos empezando a sentir la necesidad de reformular nuestras políticas para generar mayores divisas, mayores exportaciones. Entre los tambaleos reflejados en la economía del país, se muestra la decisión del Banco Central en el mes de agosto-septiembre, quien disminuyó el encaje legal a fin de lograr abaratar el crédito y dar mayor recursos a los bancos a modo de reactivar la economía. Cuando el Banco Central a mitad de año revisó la economía, se dio cuenta que esta había crecido un 4% y no un 5 o 5.5. Por lo tanto, eso trajo una voz de alerta para que el Banco Central y las autoridades hagan políticas públicas. Otro tema que ha dado mucho de qué hablar es la constante variación en los precios de los combustibles, tras los aumentos reflejados cada semana por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, ya que en el año 2017 las gasolinas aumentaron más de un 17%, mientras que el GLP subió un 60% de su precio. Los precios de los combustibles se deben de fijar mensual y no semanalmente. Semanalmente es obvio que eso perjudica a los consumidores y beneficia a las empresas que son importadoras, que están en ese proceso de comercialización. Uno de los temas que también afectó la economía dominicana este año 2017 fueron las variaciones en las tasas de interés en los mercados internacionales, que son de referencia para la balanza macroeconómica del país. Otro punto importante es el proyecto de infraestructura de Punta Catalina, el cual parece indicar que terminará con un sobrecoste que sobrepasará los 200 o 300 millones de dólares, cuando ya el gobierno en este año pidió un incremento del tope del gasto para esa obra por un monto de 29.517.7 millones de pesos. Las variaciones se dieron a sentir en este año 2017 y el cual se espera pues que algunos temas que quedaron inconclusos puedan ser evaluados en el próximo año y por encima de todo que puedan ser evaluadas unas nuevas políticas públicas para el año 2018. De esta forma concluimos nuestro resumen del año 2017. Regreso con ustedes, muy buenas. Muchísimas gracias a nuestra compañera Ana Ainhoa Elianta. Eso fue lo ocurrido ya a nivel económico en República Dominicana, pero a nivel internacional hubo variantes. Así es, importantes además, pero dejemos que sea nuestro compañero Ambiorix Rosario quien nos haga la reseña. Bienvenido, Ambiorix. Muchísimas gracias, saludos y felicidades para todos y todas. Gracias. Bueno, el entorno en la economía internacional se caracterizó por un incremento en las principales economías del mundo y naturalmente todo indica que el año 2018 podría continuar de esta manera. Sobre este particular preparamos un trabajo y presentamos a continuación. El entorno mundial está experimentando cambios luego del crecimiento económico registrado este año y las perspectivas de las economías avanzadas para el año 2018. En este contexto mundial, las economías de América Latina y el Caribe están recuperándose luego de una recesión a escala regional el pasado año. En general, se prevé un repunte gradual de la actividad regional este año y para el próximo, pero las perspectivas son más débiles para final de año que lo proyectado para el inicio del 2018. La proyección para el crecimiento a mediano plazo sigue siendo moderada y se sitúa en aproximadamente 2,6%.
Las perspectivas responden a cambios fundamentales en el panorama económico y de políticas a escala mundial e incluyen un leve repunte de los precios de las materias primas y de la demanda proveniente de los socios comerciales y una mayor incertidumbre mundial en torno a las políticas. Sin embargo, los fundamentos económicos internos y el desarrollo de hechos específicos en cada país seguirán cumpliendo un rol preponderante en determinar el crecimiento en muchas economías. Al mismo tiempo, los riesgos para el crecimiento regional se han ampliado en un contexto de mayor incertidumbre en términos de las políticas a nivel mundial. El mejor panorama de crecimiento en Estados Unidos, Europa y Japón obedece a una cierta recuperación de la manufactura y el comercio, así como a un probable estímulo fiscal en Estados Unidos, con creación de empleo y una inflación en alza. Ante la reorientación de las políticas de Estados Unidos, la confianza del mercado se ha afianzado a la par del avance de los mercados de acciones, el fortalecimiento del dólar de Estados Unidos y el aumento de las tasas de interés de ese país. Mientras tanto, las perspectivas de crecimiento empeoraron magistralmente para las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Sin embargo, las condiciones financieras también han mejorado para ese grupo, aunque los riesgos financieros y la volatilidad del mercado permanecen en niveles elevados. Para las denominadas economías emergentes, se proyecta un crecimiento más fuerte para el próximo año. En general, se prevé que el crecimiento mundial aumente moderadamente en el 2018, pero con una amplia dispersión de riesgos. Las vulnerabilidades mundiales incluyen una creciente ola de nacionalismo económico en las principales economías avanzadas, caracterizada por una mayor antipatía hacia el comercio, la inmigración y la globalización. En este contexto mundial, las economías de América Latina y el Caribe continúan recuperándose de una recesión a escala regional el pasado año. Al mismo tiempo, los riesgos para el crecimiento regional se han ampliado en un contexto de mayor incertidumbre en términos de las políticas a nivel mundial. En este contexto externo lleno de desafíos, se requiere apuntalar los ajustes fiscales y externos con el fin de preservar y responder los márgenes de maniobra. La definición de una ruta hacia un crecimiento mayor, sostenible y más equitativo requerirá también de reformas estructurales más vigorosas, destinadas a cerrar brechas en calidad de infraestructura y mejorar el clima de negocios, la gestión de gobierno y los resultados en educación, y a promover la participación de la mujer en la fuerza laboral, a fin de estimular el crecimiento a mediano plazo y fomentar la convergencia hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. Bueno, Elianta, Rafaelina, en la próxima entrega vamos a presentar las estadísticas económicas internacionales y las proyecciones de los organismos crediticios como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, entre otras instituciones. Esperamos que sea muchísimo mejor que este 2017, ¿verdad, Eso te iba a decir. Yo espero también. Vamos a ponerle toda la energía positiva. Claro que sí. Por el bien de nuestros bolsillos. Naturalmente que sí. Bien, muchísimas gracias por haberme acompañado. Así nos vamos nosotros a una pausa comercial y continuamos con más de este resumen 2017. Los esperamos de vuelta.